Dios les bendiga, hermano. En esta mañana damos gracias a Dios una vez más. Bienvenido a este devocional número 10. En esta mañana, día viernes, damos gracias al Señor porque el Señor nos permite una vez más poder llegar a su hogar, a su casa y poder compartir esta pequeña reflexión que muchas veces decimos pequeña, pero se extiende un poquito más porque nos entusiasmamos en la palabra de Dios y ahí estamos conectados cada mañana estudiando la palabra de Dios. Y qué bueno es poder estar junto a cada uno de ustedes en esta mañana, día viernes. Ya se aproxima fin de semana, día de cultos, y damos gracias a Dios porque hemos compartido en esta semana historias muy apasionantes de la vida de Abraham, su hijo Isaac, Isaú y Jacob. Así que damos la bienvenida en esta mañana a cada uno de mis hermanos que se van a ir conectando, a amigos que nos ven desde lugares de lejos, de otras naciones, y damos gracias a Dios también porque el Señor ha movido su mano poderosa a través de estos devocionales y ha alcanzado a muchas gentes, y damos gracias a Dios. El propósito, como hemos dicho, siempre, cada día, que podamos alcanzar a todas las familias que podamos a través de estas redes, aprovechando las redes bien aprovechadas para llevar el Evangelio a todo el mundo, ¿no? Como dice la palabra. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la iglesia La Luz Verdadera, de aquí de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Como siempre, como cada mañana, de lunes a viernes, estamos compartiendo a las 7 de la mañana una pequeña reflexión y leyendo la palabra de Dios. Hemos tomado esta consigna este año en la iglesia, el compromiso de leer juntos cada mañana 3 capítulos al menos y poder leerlos juntos con cada uno de ustedes. Así que después de culminar este devocional, nos tomamos ese tiempito breve de poder leer estos 3 capítulos completos para poder entender y comprender estas historias apasionantes, historias que revelan desde el principio el amor de Dios hacia nuestras vidas, la entrega de su Hijo Jesús, y que vamos a encontrar día a día que nos acercamos a Dios a través de estas historias también nosotros, porque son ejemplificativas para nosotros también de poder entender y comprender a nuestro Dios. Y en esta mañana nos vamos a detener en el capítulo 28, desde el versículo 10 en adelante, una historia que nos va a apasionar y nos va a introducir incluso en el tiempo, en el contexto de la palabra de Dios. Hemos leído hasta el día de ayer el capítulo 27, donde contamos también muchas historias apasionantes, desde el versículo 25 que leímos, la muerte de la mamá de Isaac, Sara, que Dios le cambió el nombre, como también Abraham, ¿no es cierto? Era antes Abraham y ahora después fue Abraham, ¿no? Vimos también los descendientes de Ismael, aquella sierva de Sara, la egipcia, en la cual se la entrega en un momento a Jacob, apresurándose a la promesa de Dios, pensando que nunca iba a tener un hijo. Le entrega en las manos de Abraham y se llega a ella y tienen un hijo, y que lo llamaron Ismael, por mandato de Dios también, ¿no? Todo propósito y todo permitido por Dios. Pero llega el punto que Sara tiene un hijo que lo llamó también por nombre dado de Dios, Isaac, ¿no? El hijo de la promesa, ¿no? Así que Abraham ya tenía un hijo, pero también tenía un hijo a través de la sierva, que tuvo que despedirla porque la promesa, como bien todos saben, era a través de Isaac. Vamos a bajar esto un poquito. Así que creemos que la promesa de Dios era para Isaac. Así que fue una bendición de parte de Dios a través de la salida, de la partida de Abraham desde su familia, ¿no es cierto? Dios había prometido a Abraham que iba a tener una descendencia muy grande, y el hijo de la promesa iba a ser Isaac, no Ismael,
tuvo que despedirlo, esa historia. También encontramos a través de la vida de Isaac el nacimiento de Jacob. Esaú, encontramos una historia también apasionante, donde el engañador, el burlador, ¿no? No, más que engañador, más que nada porque quiso engañar a su padre Isaac y compra la primogenitura, ¿no? Era importante para el contexto de la historia ser el hermano mayor, ¿no es cierto? Y bueno, y pasaba toda la descendencia a esas familias, la descendencia material, ¿no? Las riquezas materiales, ¿no? Pero no la bendición de Dios, por supuesto. Era importante en esa historia, en el contexto de la historia, ser el primogénito, ¿no? Que, bueno, a través de que del Señor fue nuestro Dios, Jesús, fue el primogénito de todas las cosas, ¿no es cierto? Pero en este caso, Jacob trata con Esaú y lo engaña, el engañador, le llamaban, ¿no? Su nombre lo dice, su nombre significa eso, ¿no? Engañador también. Entonces él compra la primogenitura de Esaú, ¿no es cierto? Vemos a un hombre que no le importaba ese estado, no le importaba ese derecho, no le dio ni importancia de vida e incluso se la entrega a Jacob por un plato de comida. Sencillo, ¿no? Pero bueno, ahí comienza la historia terrible para la historia de Jacob, para la historia de Saúl, y vamos a ver historias apasionantes. Pero bueno, Jacob llega al punto engañando a su padre Isaac por medio de su madre, que él accedió también, Jacob accedió, ¿no? Era tan mimado, era tan consentido que incluso la madre le pide que actuara deslealmente y lo hizo y obedeció a su madre y fue y engañó a su padre y su padre fue engañado. Y todos lo sabemos, le hemos leído ayer la historia esa que fue engañado. Pero llega un momento que Jacob tiene que huir de su casa. Y vemos que esta historia es prácticamente paralela a la de Abraham, ¿no? Un hombre que tuvo que salir de la tierra por palabra de Dios, pero en este caso Jacob huye, ¿no? A un lugar extraño, a una tierra desconocida, donde Dios se iba a encontrar con él. Tremenda, ¿no? Así le pasó a Abraham, ¿no? Se encontró con Dios en el camino, allá en muchas oportunidades, muchas veces Dios se le presenta alrededor de 7 veces, pero 4 veces también lo prueba el Señor, y son caminos donde el Señor nos va a llevar y nos va a probar, ¿no es cierto? Porque cuando Dios elige a una persona y ha determinado un plan en esta persona, Dios lo va a sacar a probar. Lo va a probar en el desierto como le pasó a Jesús también. Allí fue probado en el desierto y al tentador se le aparece, ¿no es cierto? Se le aparece, pero ¿cómo cambia la historia, no? En el principio el tentador se le aparece a Eva y Eva actúa naturalmente, humanamente, ¿no? Le da argumentos, conversa con Satanás, pero cuando el tentador se le presenta a Jesús, Jesús le dice, Satanás, escrito está. Tenía conocimiento, tenía preparación, había estudiado la palabra de Dios y conocía conocía a quién le hablaba, ¿no es cierto? En este caso Eva no lo conocía. Pero sabemos que cuando Dios tiene un plan con tu vida, con mi vida, siempre Dios nos ha llevado a desiertos, a lugares para prepararnos, para probar nuestra fe, si es legítima o no, a veces, ¿no? Hay muchas personas que han sido probadas en el camino a través de la fe y de muchas circunstancias y situaciones que han fracasado, han bajado sus brazos, se han detenido, se han vuelto atrás y tantas cosas, ¿no? Pero bueno, Dios, yo siempre como le digo a los hermanos de la iglesia, Dios cuando se encuentra con una persona y usted tiene un encuentro con el Señor, hermanos queridos, yo creo que nunca más se va a apartar de Él. Como dijo Pablo, ¿no? O como dijo tantos hombres y mujeres que dijeron, como dijo Job, en este caso también, ahora mis ojos te ven, ¿no? Cuando vemos al Señor presentarse en nuestras vidas, es tremendo, hermanos, no
no hay forma de escapar de la mano de Dios. Muy buenos días, mi pastor. ¿Cómo le va? Dios le bendiga, Pastor Carlos. Ayer estuvimos escuchando un poco la transmisión en directo de la reunión y bueno, tremenda palabra la de su esposa, creo, ¿no? Tremenda palabra trajo, ¿no? Del amor de Dios, de haber perdido ese amor de Dios, ¿no? Qué tremendo, ¿no, hermanos? Olvidarnos de donde Dios nos sacó, olvidarnos de lo que Dios hizo en nuestras vidas, despreciando, como en este caso a Esaú, la primogenitura, no dando la importancia por ocupaciones, por lo que más nos gusta a nosotros, por el deseo de la carne muchas veces, y despreciamos el amor de Dios que ha hecho tantas cosas en nuestras vidas, que nos ha dado tantos beneficios, tantos privilegios, porque no lo conocimos nosotros al Señor, Él nos escogió a nosotros y tenemos ese privilegio y a través de ese privilegio derecho de recibir la bendición, porque Dios, a través de esa conexión con Dios, hemos recibido la salvación eterna. Qué tremendo, sí, amado. Sí, qué bueno, estuvimos escuchando con mi esposa un rato. Nos alcanzamos tarde a conectarnos casi al final, pero tremenda la palabra, hemos ya entendido el mensaje total, ¿no? Con lo que decía, ¿no? Ahí en Apocalipsis, ¿no? De dejar el primer amor. Qué tremendo es eso, ¿no? Bueno, en casos nos ha pasado muchas veces en que por cosas de la vida hemos actuado diferente, no hemos correspondido a Dios realmente como deberíamos haberlo hecho. Y bueno, eso también es parte del primer amor, ¿no? De abandonar un poco, ¿no? Y daba el ejemplo del matrimonio. Y acá tenemos una historia también, en este caso de Jacob, ¿no? La importancia del matrimonio, ¿no? La bendición de Dios que es la base de la fe en el matrimonio, ¿no? Saber escoger, saber elegir. Hemos visto en estos tiempos matrimonios que incluso jóvenes hoy actualmente hacen parejas en noviazgo con chicas o jóvenes que no son cristianos. Y se les ha permitido en las iglesias estar juntos, ¿no? Y han fracasado muchas veces, ¿no? Incluso personas que han hecho tan malas cosas que hoy tienen consecuencias terribles, como tener hijos sin haber sabido escoger, sin haber esperado la promesa de Dios, o por lo menos lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Yo creo que Dios es sabio en todas estas cosas, pero nos pide a nosotros que actuemos con sabiduría, con entendimiento, busquemos en Él las respuestas, como hacía David, que todo lo consultaba, iba a hacer bien, porque iba a libertar un pueblo, iba a rescatar a alguien, pero siempre consultaba a Dios y en todo, ¿no? Es bueno consultar a Dios, ¿no? Y a veces fracasamos porque tomamos actitudes naturales, humanas, y nos equivocamos tantas veces de cometer tantos errores, cosas que podríamos haber evitado si hubiéramos consultado a Dios, que es importante consultar a Dios. En este caso, hermanos, en esta mañana, la lectura es basada en el capítulo 28, 29 y 30, para los hermanos que se han comprometido a leer la palabra de Dios. Qué bueno es poder leer la Biblia, la palabra de Dios, y comenzar, como dicen también nuestro pastor, a la mañana con una palabra de aliento y de fortaleza para nuestras vidas. Así que hoy estamos basándonos en el capítulo 28, en el verso 10 en adelante, que lo vamos a leer. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios: salió pues Jacob de Beersheba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Dice, porque ya el sol se había puesto. Calculan, dicen que más o menos 70 kilómetros había recorrido Jacob huyendo de su hermano Saúl. Su mamá, su papá le aconsejaron que fueran a la tierra de sus parientes, ¿no? Porque era necesario, incluso era habitual, ¿no? Elegir esposos de la familia, como le pasó a Isaac. Abraham le manda a su siervo a buscar esposa y para que no tome de las cananeas. Era importantísimo el matrimonio, importantísimo. No es tan así como ahora los jóvenes, ¿no? Nosotros ya llevamos 41 años de matrimonio. Era importantísimo, nos casamos 18 años teníamos.
Era importantísimo el matrimonio, e incluso habíamos tomado un compromiso. Vio que antes nos comprometíamos a la unión matrimonial, ya con los anillos, ya hacíamos un pacto, ¿no es cierto?, antes del matrimonio. Nos comprometíamos a tal fecha a casarnos, ¿no? Fue antes del servicio militar que me tocó hacer, y era importantísimo el matrimonio delante de Dios. Así que en este caso los padres le aconsejan a Jacob que fuera a la casa de Labán, el hermano de Rebeca, ¿no? Entonces, camino a ese lugar, más o menos recorre, dice, 70 kilómetros, huyendo muy apresurado, y llega la noche y descansa. Jacob, después de su largo camino, ¿no? Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, dice, y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Qué tremendo, ¿no? Cansado, puso una piedra debajo de su cabeza para poder descansar. Qué tremendo esto, ¿no? Y dice que tuvo un sueño. Este sueño es muy importante para Jacob. Dice, y aquí que una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Qué tremenda escalera, ¿no? He aquí que ángeles de Dios, y presten atención, que subían, dice, y después, y descendían de allí, ¿no? Que subían y descendían por ella. He aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Reafirma Dios la promesa que había hecho a Abraham, que había hecho a Isaac, y ahora le tocaba a Jacob. Huyendo de su tierra, de sus parientes, ¿no? En este caso, huyendo por la maldad de este desenfreno, de este hombre que había hecho cosas terribles. Yo puse acá, en primer lugar, vemos a un hombre huyendo con miedo, después de actuar de la manera más despreciable que un hombre puede actuar. Y huye. Un hijo consentido puse, ¿no? Un hijo muy amado por sus padres. Veo que Proverbios dice, el hijo consentido avergonzará a su padre. Y bueno, en este caso casi estaba avergonzando a sus padres. Pero qué importante, qué interesante esto, hermano. Todo permitido por Dios. Cómo Dios utiliza estas cosas, ¿no? Para demostrarnos a nosotros que realmente nos ama con amor eterno. No hay cosa que podamos hacer porque Dios nos escogió y nos ama de esta manera, con ese amor eterno. Dice, actuó deshonestamente al robar la primogenitura, algo que ya le pertenecía. No tenía sentido haber hecho eso, porque ya claro que él no lo sabía, ¿no? Seguramente, pero ya estaba bendecido de parte de Dios. Isaac tendría que haberlo dicho, y haberlo dicho antes, ¿no? Por lo menos haberle avisado, ¿no? Haberle comentado, mirá, sos el hijo de la promesa, porque Dios me dijo esto, ¿no? Tremendo, ¿no? Algo que no era tan necesario ante Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había dado la promesa. Abraham tampoco se la dio a Isaac. Ustedes noten que Abraham no lo bendijo a Isaac. Isaac fue bendecido por Dios directamente, fue bendecido por él. Lo encontramos la bendición de Isaac en el capítulo 25, en el verso 23, y la de Jacob, la de Isaac, la de Jacob 25, 23, y la de Isaac en el capítulo 22, 17. Yo daré una descendencia grande. Después cuando Abraham presenta el sacrificio, ¿recuerdan? Lo bendijo el Señor ya. No era la bendición de Abraham, no fue de Abraham, ¿no? Y tampoco en este caso la de Isaac a Jacob, fue directamente la bendición de Dios. Dios había escogido a estos hombres. Una decisión correcta en Beersheba, en Rebeca y Isaac, una decisión correcta. Es la primera vez que ellos toman, evidentemente, una decisión en la vida de Jacob, una decisión correcta. Vete a la tierra de nuestro pariente, ¿no? De Labán, y toma familia, toma esposa de las hijas de Labán. Después de tantas decisiones malas que tomaron, que hicieron, al fin una decisión correcta para Jacob, ¿no? Entonces Jacob parte a esta tierra, a este lugar desconocido, como le pasó a su abuelo, Abraham, ¿no? A una tierra desconocida, ¿no? Y allí se encuentra Jacob, y se encuentra con una escalera en un sueño, ¿no? Una escalera que subían ángeles. Quiere decir que los ángeles estaban en la tierra.
Creo que muchas veces confundimos esta frase. Una escalera que ángeles bajaban y subían. No, no. Los ángeles subían, estaban ya en la tierra, estaban al servicio de Dios y están al servicio de sus ángeles, de sus hijos. Dios nos cuida de muchas maneras, hermano. Y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella y en la cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti, a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Ya no era suficiente las estrellas, ¿no? Ya era como el polvo de la tierra, ¿no? Dice, y te extenderás al occidente, ahí le da lugares, ¿no? Tierras que Dios le entrega, ¿no? Al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Sigue la descendencia, la bendición de Dios a través de estos hombres, ¿no? A llegar a Jesús, por supuesto, ¿no? Aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres. ¿Se da cuenta que Dios nos cuida a través de su ángel, guardián? Y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré y te traeré a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. En esta mañana el Señor te dice, no te dejaré hasta hacer lo que yo he dicho. Podremos hacer tretas, podemos escaparnos de Dios, podemos huir de su presencia, pero Dios va a hacer lo que Él ha dicho que iba a hacer con tu vida y con mi vida, y con cada uno de nosotros, hermanos queridos. No hay forma, no hay forma de escapar. Qué bueno, ¿no? Gracias al Señor. Sabemos si escapamos de Dios a dónde nos encontremos. Hay un comentario, yo creo que Dios le hubiese mostrado su voluntad, pero ni Jacob ni Esaú buscaban a Dios. Claro, ¿se da cuenta? Una familia, como dije ayer, que totalmente en la carne estaban. Cuando estamos de esta manera no tomamos decisiones correctas. ¿Se da cuenta? Tiene que intervenir Dios para que tomen una decisión correcta. En este caso Rebeca, enviar a su hijo a su familia, ¿no? Claro, padres no le enseñaron a escuchar, claro, la voz de Dios. Claro, no habla de esto la Biblia. Claro, se da cuenta que tenemos que una responsabilidad en nuestras manos, hermanos, a nuestros hijos desde chicos. Por eso la Biblia dice, instruye al niño de pequeño, para que de viejo no se aparte del camino. ¿De qué camino? Es muy necesario. Por eso el seno matrimonial, ¿no? Tiene que estar constituido en una pareja con fe, los dos necesariamente, para poder instruir a nuestros hijos. ¿Veo? Porque a veces tiramos diferentes, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es la consecuencia de haber escogido mal muchas veces. No esperar en Dios. Y si no empezamos a enseñar en el seno familiar, ¿no? La palabra, la voluntad de Dios, ¿quién lo va a enseñar? ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos cuando se desvían, cuando se apartan del camino? ¿Qué les vamos a decir? Pero bueno, aquí nos encontramos con un hombre que está huyendo. Dice, Dios le da una promesa y despertó Jacob de su sueño. Dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Dios está en todos lados. Dios va a estar a tu lado siempre. Dios cuando tiene un plan y un propósito en tu vida va a estar contigo, hermano querido. ¿Y entiende Jacob en ese momento que Dios estaba ahí? Mira lo que alcanza a decir. Y tuve miedo y dije, cuán terrible es este lugar, la presencia de Dios. Dice, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Entiende esa tierra, la tierra prometida, ¿no? Lo que Dios le iba a entregar. La puerta al cielo, ¿no? Claro, él tuvo ese sueño de la escalera que ángeles subían y bajaban. ¿Qué nos está hablando el Señor en esta mañana, ¿no? Hemos hablado de la importancia del matrimonio. Ejemplo hemos tenido con la mujer de Saúl, una de las hijas de Ismael, que Dios cruza la descendencia para la descendencia de Jesús. Ahí en un momento se cruzan las descendencias, pero para Esaú era muy importante también la hija que había tomado, ¿no? Habla de su destino también, habla de su destino.
Dice, tenemos que considerar la unión matrimonial, eso es importantísimo, es un punto que quiero dejar en claro en esta mañana, cuando escogemos mal, ¿no? Cuando no esperamos en Dios, como padres de familia, como siervos de Dios, qué importancia le tenemos que dar, hacer énfasis en nuestros jóvenes en las iglesias, jóvenes, jovencitas, que naturalmente la naturaleza llama, ¿no? Y bueno, pero protegerlos a estos jóvenes, a estas niñas, en esa relación personal con Dios, sobre todo para que llegue el momento de poder escoger correctamente. Hemos visto muchos matrimonios fracasados, hermanos, por no haber sabido escoger o no saber esperar la voluntad de Dios. Yo había hace mucho tiempo un joven en la iglesia que tocaba la baterista mucho tiempo atrás, ¿no? Ya el pastor está en los brazos del Señor, incluso la iglesia está cerrada. Fracasó esa iglesia, ¿no? Pero cometieron muchos errores, ¿no? Y este joven, había muchas cosas que se permitían, por eso no estuvimos allí. Este joven, cada jovencita que pasaba le decía, esta es para mí, decía, ¿no? Todas las jovencitas eran para él, ¿no? Así que, qué importancia es el matrimonio, el matrimonio de Dios, de parte de Dios, ¿no? Bueno, después hay muchas cosas que podemos hablar sobre este tema, pero no es el caso de hoy, ¿no? Sobre el matrimonio, ¿no? La importancia, ¿no? Isaac entiende al fin que la bendición espiritual impartida de su padre Abraham debe ser impartida a Jacob. Entiende Isaac, ¿no? Al fin de todos los errores que cometen, que esa bendición espiritual, no material, que impartió él a Jacob, sino la bendición espiritual tenía que ser impartida a través de sus manos. Pero ya habíamos entendido que Dios había escogido a estos hombres, ya había dado la bendición de antemano Dios para que no se interprete mal, ¿no? Dios había escogido a estos hombres. Al fin se le aparece a Jacob en forma muy especial el Señor. ¿Y cuántas veces podemos pensar nosotros, el Señor se nos ha aparecido, ¿no? A nosotros? Tal vez no de esta forma, en una escalera, que prácticamente simboliza, ¿no? El único camino a Dios. ¿Se da cuenta? El único camino es Jesús. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. A veces creemos que podemos engañar a Dios. A veces creemos que podemos truecar, ¿no? Trueque le decimos aquí, cambiar cosas para recibir la bendición de Dios. Lo queremos hacer a nuestra manera, a nuestra forma, y Dios tiene una forma ya preparada, hay un plan preparado para tu vida de parte de Dios, y a veces queremos adelantarnos, apresurarnos. Estamos hablando de estas historias porque realmente pasó así en muchos casos, ¿no? Apresurados, tratar de cambiar, de engañar, de meter caminos, apresurarnos, a veces no ir por el camino correcto y andar por el costado. Y bueno, hay mucha gente que hoy trata de hacer las cosas de esta manera, ¿no? Hacerla a la voluntad de ellos, ¿no? Dios tiene un plan, pero yo todavía no quiero, todavía no estoy en condiciones, todavía no quiero hacerlo de esta manera. Bueno, porque yo pienso que tiene que ser con argumentos y argumentos, y a veces, y vemos a un hombre que trata de engañar a Dios. Mire que lo que le dice, después de encontrarse con Dios, de tener ese sueño, de despertar y ver cuán terrible es ese lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del suelo. Se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó como señal, a donde me encontré con el Señor, derramó aceite encima, la ungió a la piedra y la llamó de aquel lugar Betel, dice, aunque luz, ¿no? Que era el nombre de la ciudad primero, e hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo. Yo digo, sinceramente, a veces no entendemos, ¿no? El propósito de Dios. Qué duros somos, ¿no? Para entender, dice, ¿no? ¿Cómo no iba a ir Dios con él si se le presenta, le marca el lugar, le dice el territorio que le iba a dar, desde dónde hasta dónde, todas esas cosas? Pero él todavía dudando, ¿no? Hay muchos hombres en la Biblia que dudan,
¿no? Hasta que ven, ¿no? Las cosas. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, me diere pan para comer y vestido para vestir, todo lo que Dios nos da, sin necesidad de trocar, sin necesidad de hacerle trueque a Dios, cambiarle, si tú me das, yo te doy. No había necesidad porque Dios nos quiere bendecir, Él quiere bendecirnos. Y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Recién ahí Dios sería mi Dios. Si me da todas esas cosas, si no, no. ¿Pero por qué? Porque ya lo tenía él. Ya había aprendido, ¿no? La bendición de su padre, que lo había bendecido materialmente. Estaba en lo natural todavía, no estaba viendo lo espiritual. Y hoy hay muchas personas que están de esta manera. Muchas personas que están de esta manera, viendo lo material, ¿no? Le sirven a Dios, pero si Dios les da, ¿no? Y realmente es tremendamente una fe equivocada, ¿no? Qué feo estar en una fe equivocada, ¿no? Creyendo que es verdad y es mentira. Pero muchas personas actúan de esta manera. Le dan a Dios porque pretenden que Dios les dé. De esa manera. Si yo te doy, tú me das, ¿no? Y Dios quiere bendecir. Dice que Él ama al dador alegre en cuanto a las ofrendas. ¿Quién no ha gustado de las bondades de Dios? Siempre habrá duda en Él. Aparte, Él lo dijo, el Dios de mis padres, aún Él, claro, el Dios de mis padres, no lo conocía. Todavía no había tenido ese encuentro personal con Dios, pero ya lo vemos, más adelante lo vamos a ver. Hasta aquí vemos a un hombre natural, un hombre que solamente buscaba su beneficio propio, su descanso, su buena vida, todas esas cosas, ¿no? Naturales todavía. Pero tal vez hemos pasado por ese proceso, o muchos están pasando por ese proceso todavía, y que en un momento de sus vidas tendrán ese encuentro con Dios. Ojalá que sea así, porque Jacob lo tuvo. Así que fue bendecido, a pesar de muchas cosas que después vemos, pero fue un hombre de Dios, ¿no? Tremendo. Así que hermanos queridos y hermanas queridas, en esta mañana que nos estás escuchando, qué importante es poder seguir todas estas historias, porque podemos entender la historia bíblica a través de leer la lectura, ¿no? De leer el contexto, ¿no? De poder interpretar, porque a través de esta lectura vamos a tener revelación de la palabra, y es muy importante. Tener conocimientos de esas historias de hombres y mujeres que caminaron en el tiempo, en ese contexto, y que aprendieron a través de las pruebas, de las luchas, aprendieron a vivir, aprendieron a amar a Dios. Muchos se apartaron, muchos no estaban, fueron muchos desechados, y todas esas historias que lo vamos a ver. Pero lo importante es caminar con el Señor, poder encontrarse con el Señor, con esa puerta abierta en el cielo, que es lo más importante de esta historia para Jacob. Dios le muestra esa escalera. La escalera simplifica, tipifica a Cristo. El único camino al Padre es Cristo. Y esa escalera tenemos que encontrar, que es Cristo, para poder subir al Padre. Como dijo Jesús, el único camino al Padre soy yo, Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra forma de subir a Dios. No podemos engañar, no podemos querer engañarlo a Dios o querer pedirle a Dios algo a cambio de algo. No. Dios te lo quiere dar porque es un derecho que nos ha dado el Señor. Su gracia, su perdón, su misericordia. No hay obras que podamos hacer para recibir su gracia y su perdón, porque Dios ya envió a su único Hijo, Jesucristo, a pagar por tus pecados y por los míos. Así que, hermano querido, en esta mañana, que podamos ver a Dios en todas estas historias, que podamos ver a Cristo, cómo se refleja en cada historia, en cada palabra que leemos, que podamos seguir adelante. Pidámosle al Señor en este tiempo difícil en el cual estamos viviendo, tiempos peligrosos, principio de dolores, que podamos ver a Cristo cada día, que podamos afirmarnos, mirar que si estamos firmes no caer,
realmente preocuparnos por la salvación tan grande que nos ha regalado el Señor, velando en todo tiempo, orando en todo tiempo, permitiéndole al Señor que trabaje en nosotros, ¿no? Que cada día nos dé más fuerza, que nos anime, ¿no? A través de la palabra, de la prédica, de las canciones que escuchamos, de congregarnos fundamentalmente. Y estamos a fin de semana, nosotros tenemos cultos días sábados a las 19:30 horas, porque el domingo lo dejamos para visitar a los hermanos. Tenemos la iglesia central también acá en la ciudad de Tandil, los hermanos que también visitamos, estamos con ellos. Así que, hermanos, damos gracias a Dios por un día más que el Señor nos ha permitido. Día viernes, aquí estamos y seguimos adelante. Estaremos con ustedes el día lunes nuevamente con otro devocional. Así que la lectura de estos días podemos usarla hoy, mañana y pasado con nuestra familia, devocionales con la familia, con los hijos. Bendiciones, hermana querida. Bueno, capítulo 28, capítulo 29 y capítulo 30, la lectura de este día de hoy. Así que Dios te bendiga, hermano. Saludo a todos mis hermanos en esta mañana. Hacemos una oración para cerrar esta semana de bendiciones. Amén. De las lecturas que hemos tenido, del compromiso que hemos tomado y agradeciendo a Dios porque nos da un día más de vida. Amén. Juntos oramos. Amén. Dios, te damos gracias en esta mañana por tu gran amor y tu gran misericordia, por tu gran bondad que has tenido para con nosotros, el cuidado que has tenido para con nosotros, la bendición que nos has dado, Señor, en este tiempo, sabiendo y reconociendo, Padre, que sin ti nada podemos hacer. Señor, te entregamos este día en tus manos. Señor, entregamos este fin de semana en tus manos para que tú obres conforme a tu gracia y voluntad. Permítenos, Señor, estar delante de tu presencia, que nuestras cosas, Señor, no nos abrumen, Señor, no nos aparten, Señor. No queremos engañarte, Señor, no queremos apartarnos de ti, Señor. No queremos cambiar nada por tu bendición, Señor. Por eso te pedimos que nos dé fuerza de tu fuerza, que nos ayude a entender y comprender la bendición espiritual y no la material. Señor, que podamos recibir esa bendición espiritual en cada una de nuestras vidas, como así la recibió Jacob, Isaac, Abraham, de tantos hombres, Señor, que hemos hablado y hablaremos, Señor, en los días próximos, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que sea tu presencia, que sean tus ángeles, que acampen alrededor de nuestras vidas en estos días. Señor, que podamos encontrarte a ti, Señor, en cada momento y en todo lugar, que realmente digamos esta casa del cielo y puerta del cielo, casa de Dios y puerta del cielo, en el lugar donde nos encontremos, en la reunión que vayamos, en la iglesia, donde estemos, Señor, que realmente podamos ver que esa es casa de Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana, entregamos todo en tus manos, bendecimos a nuestros hermanos y amigos que nos escuchan, pastores, iglesias, congregaciones, grupos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermanos y hermanas, en esta mañana. Nos veremos mañana, sábado, 19:30 horas, aquí en la reunión. Tendremos una reunión muy hermosa para prepararnos para mañana. Así que Dios te bendiga. Bendecimos a cada uno de mis hermanos, pastores, amigos. Y estaremos juntos dentro de un rato con nuestro pastor también, Carlos, ahí. Así que Dios los bendiga mucho. Muchas bendiciones, Lorena, familia Mendizábal, que me están, bueno, los que pude ver ahí. Así que Dios les bendiga mucho en esta mañana. Nos veremos el próximo lunes. Dios mediante.